Ya estoy transmitiendo. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Como siempre, espero que todos muy bien. Vamos a buscar alguna imagen interesante que puedan ustedes ver del tema que estamos hablando hoy. Bueno, primero, esperar que se incorporen, por supuesto, poquito a poco, un tema que interesa mucho, me imagino, a padres de niños que tienen 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 años, porque es lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, que los niños tienen una serie de información que están recibiendo de diversos medios y que los tiende a confundir. Bueno, primero los saludo. ¿Cómo están todos? ¿Todos muy bien? Vamos a ir saludando poco a poco. Saludos, ya está por acá César, está también Nati, Jimena, ¿cómo te va? Daniel, saludos a todos. Pedro, ¿cómo estás? Como siempre, nuestros programas son, recuerden, participativos. Y este programa va a traer cola, porque nadie se atreve a hablar de estos temas, menos en las redes sociales, menos en Instagram, en Facebook, corriendo el riesgo incluso de que puedan ser censurados. Y no es porque uno esté hablando cosas en contra de la población, o discriminando, o tratando mal a determinados colectivos. Uno simplemente expresa la realidad y expresa su opinión, mi opinión profesional como sexólogo, desde el punto de vista científico, por supuesto tomando en cuenta los factores del entorno, la sociocultura y toda la influencia, todo lo que es la política, todo lo que es la ideología, todo lo que es el adoctrinamiento, en fin, todo lo que está sucediendo en este momento en nuestros medios. Bueno, Guillermo, Marcos, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? Eduardo con H, saludos a todos. Lo que pasa es que quiero pasarles unas imágenes, pero no tuve tiempo de poder copiarlas todas. Entonces voy a aprovechar un segundito para pasar todo lo que pueda, porque en este tema tengo que presentarles muchas imágenes para que puedan entender de qué se trata todo este tema. Ayer tuve un podcast sumamente interesante, primera vez que asisto a un podcast y hablamos de todo un poquito de lo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Vamos a ver, acá tenemos con la primera pregunta. Me encanta que empiecen a participar y a preguntar porque yo sé que ustedes son los que tienen más dudas. ¿A qué edad una persona puede empezar a tener sexo? Depende de la persona, depende del grado de madurez de cada uno, depende de la preparación que tenga, de la formación, de la seguridad. Una persona, por ejemplo, que quiere tener sus primeras relaciones sexuales, tiene que estar muy consciente de que está seguro que es la persona indicada con la cual quiere tener actividad y tiene que tener claro su para qué. O sea, para qué una persona quiere tener actividad sexual, eso es lo principal. ¿Ok? No estoy mirando la cámara porque estoy buscando unas fotos que quiero subirles para mostrar imágenes y que no tuve tiempo de pasar. En algún momento a lo mejor me voy a salir un segundo para subir las imágenes y después continuar. Pero, como te digo, depende del grado de madurez que tenga la persona, de la decisión que tenga y el motivo por el cual quiere tener actividad sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas deciden tener actividad sexual porque sus parejas las presionan. En el caso de las mujeres, peor todavía, las adolescentes, las chicas jóvenes. Y no es que exista una edad correcta para tener actividad sexual. Cada vez tiende a ser menor la edad. Y por ejemplo, una persona que tiene, pongamos, 14 años es la edad de inicio aproximadamente entre 13 y 15 años en el Perú para tener actividad sexual. Pero no existen recetas únicas. Tienes que saber para qué quieres. ¿Lo quieres por placer? ¿Quieres porque amas a tu pareja? ¿Quieres porque la amas y sientes placer? ¿Porque piensas que le debes algo y que tienes que cumplir? ¿Piensas que si todo el mundo lo ha hecho, ¿por qué tú no? O sea, son muchas posibilidades o opciones, digamos, por las cuales una persona decide tener actividad sexual. Pero lo ideal es que lo hagas conscientemente porque quieres, porque nadie te presiona, porque te gustaría, porque crees que es la persona indicada, porque conoces a la persona, pero no porque los demás piensen algo sobre ti si no tienes actividad sexual. Yo tengo pacientes que han tenido experiencias, su primera experiencia sexual en los 25 o 30 años y tienen una vida sexual normal, perfectamente buena, operativa. No vienen a consulta por problemas sexuales, sino por información, en este caso de parejas, ¿no? Un problema de pareja. El uso de las apps como Tinder es una forma segura de tener relaciones sexuales. No es tan segura, Daniel,
¿Por qué? Porque Tinder encuentras de todo y encuentras muchas veces perfiles falsos. Esos perfiles falsos se trata, por ejemplo, si eres muy joven, una persona mayor que se hace pasar por joven y que está tratando de, hace grooming, o sea, tratando de seducirte, de convencerte para tener actividad sexual cuando no es lo real. Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Como les dije, voy a tener que salirme un segundo, no sé a dónde ver o no. A ver, ¿algún otro comentario? Bueno, saludos nada más. Ya. El uso de las apps entonces no es recomendable a menos que busques solamente actividad sexual. Sin embargo, no todas las personas somos iguales, no todos nos contactamos igual. Hola Alonso, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque yo puedo estar buscando una relación estable de pareja a través de redes sociales y conseguirla. Y no estoy buscando solamente sexo, sino algo más. Pero muchas veces tú vas, te contactas a través de redes, tienes un encuentro sexual que no funciona, que te va mal, y no vuelves a salir con esa persona. Los dos no se conocían, estaban nerviosos, ansiosos probablemente, y después no vuelven a salir y no se conocen, y eso es lo que hace que tú descartes a una persona que a lo mejor te podría haber servido, o a ambos les podría haber servido para iniciar una relación de pareja. Sí, a los años que te veo. El otro día estaba preguntando yo por ti. Generalmente las apps mienten, no siempre mienten. Hay gente que es muy sincera, que está en las apps, porque tengo pacientes que se han casado, o sea, personas que se han casado, que han tenido una buena relación y que se mantienen durante años a pesar de haberse conocido a través de una aplicación. O sea que depende también de cada persona. Pero la semana antepasada, no este sábado, sino el sábado anterior, no ayer, yo tuve una conferencia en un colegio privado para padres de adolescentes. Y las inquietudes de los padres giraban alrededor de sus hijos y los cambios de percepción de su expresión sexual. Es decir, un día decían que eran pansexuales, al otro mes decían que eran bisexuales, después decían que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que les gustaba el género fluido. Entonces era una serie de conversaciones con los padres que los desconcertaban porque ellos no conocen, o sea, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y eso es lo que les estaba afectando. ¿Por qué? Porque no manejan el mismo vocabulario de los hijos. Entonces no conocen el lenguaje, no saben de qué están hablando y empiezan todas las confusiones, todos los problemas que pueden tener. Y ellos, al no conocer el lenguaje, no poder saber de qué están hablando, no manejar el mismo vocabulario, se les confunde más todavía. Yo les di algunos tips de algunos acrónimos, por ejemplo, que manejan los chicos ahora y que están utilizando a través de las redes sociales. Y lo utilizan para poder expresar qué es lo que sienten. ¿Se acuerdan que siempre yo les hablo del sexo, que es una condición orgánica que diferencia al hombre de la mujer? Así como hay sexo, también hay género. ¿Y el género qué es? Es solamente una expresión sexual. Les quiero poner acá la imagen de lo que significa. ¿Okay? Vamos a elegir otro recurso que ya lo pude grabar, ya lo pude pasar, y es esta lámina de acá. Cuando una persona nace, nace como hombre o como mujer. Es decir, naces con cromosomas XY, cromosomas XX, con tus gónadas, tus aparatos reproductivos, con tus genitales externos, con pene, con vulva, con un fenotipo que te identifica como tal. No es que te asignan el sexo al nacer, o sea, tú ya, ese sexo se formó cuando estabas en las etapas de desarrollo de la parte sexual. Entonces tú ya, cuando naciste ya eras hombre o mujer. Pero en el medio podría existir una enfermedad. ¿Se acuerdan que les hablaba yo siempre? Que hay unas patologías. Cuando tú naces, puedes nacer hombre, mujer, y no es que nazcas intersexual. O sea, no es una línea que va de derecha a izquierda que te diga eres hombre, mujer o intersexual. Porque la intersexualidad implica que tú tienes los dos genitales, de hombre o mujer. Y por lo tanto podrías tener vagina, podrías tener pene, podrías tener espermatozoides, podrías tener útero, óvulo. Eso no existe. O sea, no hay esa patología. Hay genitales más desarrollados que otros, algunas partes, que son las enfermedades. Y la intersexualidad es una de ellas, pero hay varias que les voy a mostrar ahora. Entonces tú, por ejemplo, puedes nacer con cromosomas, ser un hombre o una mujer, mejor dicho, y tener cromosomas XY. Y es una patología. Pero los andrógenos lo que te hace que intervengan y que vayan a desarrollar tus características biológicas como hombre o como mujer se inhiben y no funcionan. Entonces, estas patologías son diversas. Pero una vez que tú naces,
empieza la expresión, después volvemos a las patologías del sexo. Pero cuando naces, tú naces ya como hombre o como mujer, biológicamente, pero la sociedad interviene en tus conductas, en tus comportamientos y en la forma que tú expresas tu forma de ser hombre o tu forma de ser mujer. Eso es lo que quiero que tengan muy claro. O sea, el sexo es hombre, mujer, o una enfermedad que son mínimas, que son pocas, pero lo común es hombre, mujer, y después tú vas a ir desarrollando y aprendiendo por influencia del ambiente, por imitación, por aprendizaje, cuáles van a ser tus conductas que te van a hacer sentir cómodo. O sea, cómo te sientes tú. Pero la biología es la base, es innegable. Tú puedes ser un hombre afeminado, por ejemplo, con conductas afeminadas y sentirte bien así. Pero también puedes ser un hombre masculino con conductas de macho y también sentirte bien. No significa lo mismo ser macho que ser machista. Ni el machismo es tóxico, pero ser macho no. Y también puedes nacer una mujer ahombrada, por ejemplo, con características tipo hombre, y desarrollar ese comportamiento, y también es válido. Pero es lo que tú sientes, cómo te percibes. También estamos hablando ahí ya de género. Pero el género no es solamente una categoría social, no lo establece la sociedad, está basado en tu biología, está basado en tus genes, en tus gónadas, en tus genitales y en tu fenotipo, tu aspecto externo. Entonces tú vas construyendo y aprendiendo a definir un patrón sexual o un comportamiento típico, que se llama patrón de expresión fenotípica, que se va desarrollando durante tu vida, que puede cambiar a lo largo de toda la vida, pero empieza en la niñez. A los 3 4 años un niño ya puede empezar, se identifica con su sexo, es decir, si es hombre y nació varón, él sabe que es varón. A veces se confunde que dice, por ejemplo, no, es que las mujeres tienen pelo largo, o usan una moñita, o usan aretes, pero después se dan cuenta que hay algo físico y generalmente lo común es que la gente se identifique con el sexo con el cual nació. Eso es lo común. Y si es una niña, también. La función ahí de los padres es fomentar el orgullo por ser hombre o por ser mujer, o sea, por el sexo por el cual nació. Siempre se van a aceptar las diferencias, vas a respetar a la gente que no piensa como tú, que no siente como tú. Pero tú como persona, tu función como padre debería ser reforzar el orgullo del niño de ser hombre o de ser mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí empiezas a poner límites. Tú naciste hombre, tienes genitales y tienes pene y tienes testículo y eso te diferencia de tu hermanita que tiene vulva. Entonces vas conversando estos temas como algo más natural y estás haciendo que cuando en el colegio le den otra información, porque es lo que está pasando en nuestro país, que el colegio está adoctrinando y diciendo que los niños pueden ser niñas cuando quieren, y esto empieza desde preescolar. Entonces el niño te va a comentar, en el colegio me dijeron que yo podría ser niña. Le dice, no, tú eres un niño, tienes genitales, tienes tal. Hay casos de transexuales que desde niños rechazan sus genitales. Pero los que se dan cuenta son los padres. O sea, el padre siempre se da cuenta cuál es la conducta de sus hijos, cómo es, cómo se comportan. Si ves un niño que rechaza vestirse como niño, que odia, quiere ser princesa, que los genitales le dan asco, probablemente sea un caso de transexualidad y tiene que ir a una evaluación psicológica, de un psicólogo infantil, neurológica, médica, de varios tipos. Pero cuando tú refuerzas, va a evitar que se confundan, porque un niño no está pensando en ese tema. Y muchas veces ahora está pasando que están tratando de bloquear la pubertad de los niños. Es decir, un niño cuando tiene 6, 7, 8 años y está llegando a la pubertad, le quieren bloquear las hormonas para que no desarrollen ni de niño ni de niña, sino que hasta que él decida. O cambiarle las hormonas, hacerle una sustitución hormonal que le va a afectar durante toda la vida y que es irreversible las consecuencias médicas que puede tener. Entonces, tu función como padre es hacer sentir a tus hijos orgullosos del sexo con el cual nacieron. Si notas que hay un comportamiento muy recurrente que no es común, que lo estás viendo que él no está contento con sus genitales, que los rechaza, tienes que buscar apoyo de un sexólogo, de un psiquiatra, de un neurólogo. Tiene que pasar varias evaluaciones, pero no puedes aceptarlo así como así, porque si tu niño te dice yo quiero ser pirata y tu niña quiere ser princesa,
Al niño no le vas a cortar una pata ni le vas a sacar un ojo porque quiere ser pirata. Y lo mismo pasa con la parte sexual. Los niños no saben lo que quieren, están disfrutando de lo que están sintiendo, de sus emociones, y lo ven como un juego. Por acá se me pasó una pregunta de Ana de cómo orientar a los chicos a que se exponen a una experiencia sexual a muy temprana edad. Cuando lo que dije al inicio, cuando tú das la información sexual, la información que necesita un niño a nivel de sexología, como ciencia, hablo científicamente, es saber cómo funciona su cuerpo. O sea, cuál es la parte anatómica, cómo es la fisiología de la actividad sexual, de la respuesta sexual, cómo son sus gónadas, sus genitales, cómo es la respuesta sexual, cómo se produce, cómo es la excitación, cómo es el orgasmo, qué pasa después del orgasmo, cuánto dura la actividad sexual, cómo saber si estás listo para la primera vez. Toda esa información, cuando la tiene, que ya empieza la adolescencia, él va a postergar más porque va a saber el cuidado que tiene que tener. Y ahí tienes que hablar de valores, de respeto. ¿Por qué? Porque él tiene que cuidarse a sí mismo y también cuidar a su pareja. No estamos hablando de aterrarlo, asustarlo con infecciones de transmisión sexual solamente o con embarazos no deseados, sino que tienen que aprender a manejar diferentes aspectos, digamos, de su biología, de su anatomía. Y ahí vas inculcando valores, costumbres y le vas hablando de cómo la sociedad influye en tu biología. Porque sexualmente nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero la sociedad no nos permite hacer de todo. Entonces hay cosas que ya no puedes hacer, que te van limitando, que te van controlando. Bueno, lamentablemente no pude pasar todas las imágenes hoy que quería mostrarles, pero vamos a seguir conversando sobre esto. ¿Cómo expresas tu sexualidad? Puede ser un tomboy. No sé si han escuchado hablar de los tomboy. El tomboy son chicos que se dicen como chicas o chicas que se dicen como chicos. Es muy equivalente a los emos de antes. ¿Se acuerdan de los emos que estaban de moda? Bueno, ahora esto está de moda. O sea, tú ves acá una ropa neutra. Esta es una chica, pero esta chica, por ejemplo, probablemente le ha dicho a sus padres que le gustan las niñas y que es bisexual, porque es más fácil decir que eres bisexual a esa edad que eres homosexual. Y los papás lo van digiriendo poco a poco. Pero esta niña se viste con el pelo oscuro, se pone generalmente capuchones, ropas oscuras, parecidísimo al emo, trata de ocultar su nombre, oculta sus senos y pasar desapercibida. Y esto es un contagio social, no es que sea una moda. O sea, nuestros niños están influenciados por todo lo que tiene que ver con la cultura. Y esa cultura implica, por ejemplo, que todos quieren ser iguales. O sea, el adolescente nunca quiere ser diferente a otro. Todos quieren seguir a la manada, como se dice, ¿no? Entonces, cuando tú estás pensando de esta manera, como adolescente, no quieres ser diferente, no quieres que te marginen, quieres estar en la moda, y tú preguntas a los que tengan hijos de 12, 10, 13 años, ¿qué significa ser un niño homosexual o una niña bisexual o un niño gay? ¿No? Entonces ellos te van a decir normal, porque es cierto, es normal, no es una patología, no es una enfermedad, pero ellos están en una edad, a partir de los 11, 12 años, hasta los 18, 21 años, que están aprendiendo su sexualidad, probando por ensayo, por error, y no están claros en qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta. Por eso cambian a toda esta variedad de géneros que existe en este momento. Y también de sexo, o sea, variedades sexuales. Te dice, por ejemplo, yo soy de género fluido. ¿Qué es género fluido? Que me puede gustar, no me importa la persona, el sexo de la persona. Pero estos términos están mal definidos generalmente. Incluso National Geographic sacó un artículo publicado muy interesante sobre este tema, pero te das cuenta de la confusión que tienen ellos de sexo y género. Género es masculino, femenino o cualquier variante dentro de esta. En cambio, sexo es hombre-mujer. Y por supuesto, tú te identificas con tu sexo y te identificas con tu género. Esa identificación es la expresión, es identificarte con tu género. Entonces podemos ser, como les decía, una persona de género fluido, quiere decir que te gustan personas que pueden ser masculinos, pueden ser femeninos, dependiendo del estado de ánimo en el que sientas. No se fijan en el sexo, no importa si es hombre o mujer. Se pueden enamorar de cualquiera, entonces el sexo queda de lado
y se enamoran de la persona como si el sexo estuviese por un lado y lo demás por otro. Y esa es una de las confusiones que ellos tienen. Normalmente en la adolescencia uno para con sus amigos, con sus mejores amigos. Y es una especie de enamoramiento platónico. O sea, estos amigos, te sientes cómodo con ellos, te atraen, la pasas bien, pero no siempre buscas sexo. Fíjese que las chicas andan de la mano, andan abrazadas por la calle y nadie está pensando que son lesbianas. Pero tú pon un chico con otro chico caminando de la mano, abrazados en la calle y van a decir que son gays. Porque la cultura es la que manda, la cultura es la que te da las pautas. ¿Y qué se espera en nuestra sociedad? Que los hombres sean masculinos y que las mujeres sean femeninas. Y cuando no pasa, te hacen bullying. Entonces empiezan a criticar, a atacar. Cuando a un adolescente o un chico que esté entrando, una chica a la adolescencia y le hacen bullying, con estos temas va a pensar si todos lo dicen debe ser verdad. Entonces empieza el problema de sentirse identificado con su mismo sexo, porque dice, mis amigas no se burlan, los que se burlan son los del sexo opuesto. Con ellas me comprenden, me llevo muy bien y me siento cómoda. Y ahí empieza el convencimiento. O sea, no es que se contagien, te puedan convencer de ser homosexual, pero empieza la insistencia de los movimientos influenciados por los colectivos LGTBI+, Disney+, empiezan a afectarte y todo lo que tú estás viendo en las series de televisión también te están diciendo lo mismo, que tú puedes tener enamorado y la semana siguiente puedes ser homosexual o puedes ser lesbiana. Y lo vieron en Élite. Y te dicen que es muy natural que si una chica te besa, es como si te mordiera un vampiro y te vas a convertir en lesbiana. Y eso no pasa en la vida real. Pero en esa edad hay mucha confusión, mucha inseguridad y la gente es muy sugestionable. ¿Por qué trabajan con esta población? ¿Por qué trabajan los movimientos estos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de LGTBI, Minedu? ¿Por qué trabajan con esta población? Porque es la más frágil, la más manipulable. Así como antes se trabajaba con la clase obrera, que ya no hay, la clase obrera vive igual que la clase media prácticamente, en países desarrollados sobre todo, ya no se trabaja tampoco con el feminismo que buscaba el derecho al voto, igualdad de oportunidades, igualdad de trabajo. Ahora se trabaja con adolescentes y niños porque son fáciles de moldear para conseguir objetivos políticos y para conseguir fuerza y poder. Y mientras más sean, va a ser mejor para estos movimientos. Sin embargo, siguen siendo una minoría. El movimiento LGTBI es una minoría con mucho dinero, con mucho poder y muy victimizada. Se hacen las víctimas, no es que nos matan, nos maltratan, nos suicidamos en masa, no es cierto. O sea, muchas de esas personas que son trans, que no son verdaderos trans o que pueden haber pasado por cirugías, se suicidan por problemas psiquiátricos o psicológicos. Y muchos niños que están diciéndole a los padres ahora, o aceptando a los gobiernos, los colegios, que tú puedes sustituir tus hormonas y puedes cambiarte el documento de identidad cambiando tu sexo, lo que están haciendo es ideologizando a estos niños que no saben lo que quieren todavía. Después se van a arrepentir. Entonces se van a arrepentir y ya no hay vuelta atrás, o sea, hay un montón de patologías que se van a presentar. Saludos, José Francisco, un gusto de verte. José Francisco, tienes una amiguita, te felicito porque salieron de Irene Montero. Irene Montero es la ministra de Género en España, que decía que los niños tenían derecho a tener actividad sexual con quien les plazca. Y es algo que no se puede permitir. Y eso es lo que tenemos que evitar, o sea, que trabajen con nuestros niños, que manipulen a los niños. O sea, no puede ser que vayan drag queens a dar clases a una guardería para demostrar que ellos no deben ser rechazados. No es, a los niños no les interesa. Y no les puedes decir a un niño, si quieres puedes ser niña. O sea, eso tampoco, no es un tema de esa edad. O sea, cada etapa de desarrollo de la sexualidad tiene sus temas y tiene los argumentos para hablar de determinados contenidos. Tú no puedes hablar igual sobre sexualidad con un adolescente que con un niño de 3 o 4 años. Entonces lo que hacen es confundir a estos niños y los padres no están pendientes, no saben lo que sucede en el colegio. Generalmente cuando una niña está en un colegio y te dice, mamá, creo que soy bisexual. Como le digo, es más fácil decir que eres bi que eres homo. La mamá no se va a preocupar por hablar en el colegio, va a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no te diste cuenta? Se va a poner a llorar, es una tragedia para ella.
Y a lo mejor es verdad, pero está encaminada a la homosexualidad. Todavía no está definida porque tiene 12 años. Todavía no sabe lo que quiere. Los niños tienen el lóbulo frontal en proceso de desarrollo, los adolescentes. El lóbulo frontal es lo que hace que nosotros tomemos decisiones sobre nuestra vida, planifiquemos nuestra vida, seamos responsables de las cosas que hacemos. Y cuando no está desarrollado, tú tomas muchos riesgos, pruebas por ensayo, por error, tú no tienes miedo, te sientes invulnerable. Por eso tantos accidentes en adolescentes. Y esto termina de desarrollar a los 21 años, que es el fin de la adolescencia. Pero ahora unos estudios de Sapolsky, que es un escritor neurólogo, él escribió un libro que yo se los recomiendo que se llama Compórtate, donde él explica que ese lóbulo termina de madurar a los 25 años, entre los 21 y 25. O sea que por eso las teorías de sexología a nivel mundial basadas en ciencia te dicen que el patrón sexual, o sea, el patrón sexual es el conjunto de características que definen cómo tú eres sexualmente. Y este patrón normalmente, en condiciones normales, no patologías, puede ser homosexual, bisexual o heterosexual. Y se termina de concretar a los 25 años. Y en ese periodo de 21 a los 25 tú tienes que haber mostrado el mismo patrón de comportamiento. Si eras gay, solamente estabas con hombres. Si eras bi, estabas con hombres y mujeres. Y si eras hetero, estabas solamente con mujeres. Y además, otro de los temas recurrentes es por qué tú tienes que confesar algo cuando la homosexualidad no es una patología ni una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de confesar algo que es personal, tuyo, íntimo? Porque no todas las personas que son homosexuales son amanerados. Hay hombres homosexuales que son machos y mujeres muy femeninas. Cuando un heterosexual nunca tiene que pedirle permiso a su papá para decirle, papá, he descubierto que soy hetero, entonces ¿qué voy a hacer? Y su papá se va a poner a llorar porque es hetero. Eso es lo que no debería hacer. Entonces vamos a ver un poquito las preguntas. Bueno, entonces una es cómo orientar a los chicos a que sí se exponen a una experiencia sexual a muy temprana edad. Cuando tienen información sexual van a retrasar más su inicio de la actividad sexual. Están empezando con los niños, sí, están empezando con los niños, pero hace ya mucho tiempo. ¿Ha escuchado la expresión recesión sexual? Me imagino que es como la suspensión hormonal, no he escuchado la palabra exactamente. Si me explicas un poquito, sería buenísimo para que todos sepamos. Siguen a la manada por no seguir, piensan en hacer lo mismo. Lo que pasa es que el adolescente vive así, o sea, ellos quieren ser iguales, no quieren perderse de nada, incluso hasta el MOP, ese movimiento, el FOMO, que es que tú sigues las redes sociales todo el día porque no te quieres perder nada de lo que está pasando. Y si te lo pierdes, quedas excluido y te sientes mal porque no estás en onda, no estás en lo que está pasando. Es un buen tema. Es un tema, pero que la gente no quiere hablar. Justamente en el podcast que hice ayer, que después lo voy a subir a redes, es un chico de 21 años, buenísimo, se llama Ítalo. Después los voy a recomendar y que está haciendo podcast con gente joven en general. Yo fui la excepción, que fui mayor, pero eran temas que los involucraban a ellos. Y me pareció muy interesante porque hablamos un poco de todo y comentábamos de estos temas. O sea que hay que divulgarlos, pero nadie se atreve. Mis colegas no lo hacen. Yo le decía, mis colegas no lo hacen porque saben que no es lo socialmente correcto. O sea, yo si hago un post de este tema, doy una conferencia, lo hablo, pero tengo el riesgo de perder seguidores o pacientes y no me importa. Mi objetivo no es tener 1.000.000 de seguidores. O sea, el objetivo mío es llegar, por supuesto, a la mayor cantidad de información para que ellos puedan manejar una información científica y poder entender qué es lo que está pasando con sus hijos, porque los padres no lo entienden. Los pronombres inclusivos, José Federico, eso también hablamos ayer. Yo me niego a utilizarlos, sin embargo pertenezco a la Sociedad Peruana de Sexología, a la Sociedad Latinoamericana de Sexología, al mismo colegio de psicólogos, soy presidente de la especialidad en el área de sexología y mis colegas hablan con pronombres inclusivos, los cuales yo me niego a hablar porque eso no es la solución para nada. O sea, yo no voy a hablar de los niñes, por favor, es ridículo. Y tú lo has visto en el mismo gobierno de España. Nunca, ninguno de los diputados del PSOE se refiere a niñas, niños, niñes. Entonces, la única es
el Ministerio de la Igualdad, como le dicen, las chicas del cable, ¿no? Entonces son las charos y ese tipo de población lo que busca también es confundir, ideologizar, mentirle a la gente diciendo que los niños pueden hacer lo que quieran porque son niños y tienen derecho y disfrutan del sexo. Es verdad, el niño tiene placer sexual desde que es niño, pero no es el mismo placer que siente un adulto. Ellos sienten placer sexual porque responden a un estímulo, que es una caricia, un abrazo, por eso son víctimas de la pedofilia muchas veces, y por eso hay que enseñarles a protegerse, pero eso no es morboso, no buscan un orgasmo, a pesar de que puedan tener las manifestaciones físicas del orgasmo, no están buscando como objetivo la morbosidad o el erotismo que busca un adulto. Claro, su cerebro todavía no está maduro, exactamente, no está maduro y hay que esperar, hay que ayudarlo. Entonces, uno de los objetivos principales o de lo que puede hacer uno como padre es en sus hijos, desde que tienen ya 9, 8, 10 años, tener un pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Que analice las situaciones de lo que está sucediendo. Tus hijos no van a querer hablar de sexo contigo porque nunca hablaste. Nunca le hablaste de placer, le hablaste de que no salgan embarazados y que usen condón. Nada más, eso es lo que hablan los padres. Y en el colegio les hablan de las ideologías de género y de las variantes que son miles. Entonces tu función es que ellos, la información que van a recibir, la van a recibir de todas maneras a través del porno, a través de sus amigos o del colegio mismo, o de las universidades. Que sean críticos, que te digan qué evidencia hay para que tú me digas eso, cuál es el argumento, qué pruebas tienes. ¿Por qué tú dices que sientes que puede ser tener género fluido o no binario? ¿Por qué te puedes sentir mujer y hombre si tú eres biológicamente hombre o mujer? Y eso te lo puedo demostrar por los cromosomas y por las pruebas. En cambio, lo que tú sientes, no. Y como tú quieres que te trate, tampoco. Entonces, ese es el tema. Enseñarles a ser críticos con la información que reciben, darles información científica sobre la respuesta sexual, el funcionamiento sexual, la anatomía sexual, la fisiología, para que conozcan cuáles son sus límites y cómo deben funcionar cuando vayan a tener actividad sexual, para que no sientan presión, no se sientan inseguros, para que desarrollen una sexualidad bonita, divertida, responsable, por supuesto, ¿no? Y también enseñarles que no hagan diferencias por personas que se sientan de una u otra manera. Entonces, cuando tú les das esa posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico, los estás ayudando a que maduren más rápidamente su lóbulo frontal y que no acepten todo lo que le dicen en el colegio, porque estas modas, son copias, es un contagio social. Cada vez que hay una chica que dice que es bi, como les dije anteriormente, o un chico que es gay, hay otros chicos en otros salones o están en contacto con personas mayores, generalmente de Argentina, México y Chile, que son mayores, que se hacen pasar por adolescentes, que les presentan una lista de argumentos de cómo tienen que afrontar su sexualidad y cómo tienen que hablar con sus padres. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer, eres tú el que lo sientes. Pero el adolescente no sabe, él piensa que eso es lo común. Y como lo ven en las series de Netflix y ven Élite, por ejemplo, que es una orgía a todos estos variantes de género fluido, entonces ellos copian eso y les parece que es natural. Y están viendo como natural lo que es natural, no es natural. El movimiento LGTBI es un movimiento que es de una minoría, pero el poder económico, el poder político que tienen es una mayoría absoluta. Están respaldados por cantantes, por grupos musicales, por actores. Vean la lista, o sea, la lista de gente que los apoya es impresionante, todas las campañas que ustedes van a ver en televisión. Y este mes que es el orgullo gay, antes era el día del gay, del orgullo, después viene el mes del orgullo gay, después va a venir el año del orgullo gay, pero tú no ves el día del orgullo hétero, ni el mes del orgullo hétero, ni el año del orgullo hétero. Nos estamos quedando ante esas campañas. O sea, ser hétero o ser bi no es ningún orgullo, es lo que te gusta, es tu preferencia y ya está. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tienes que publicarlo? ¿Por qué tienes que decir que eres de una u otra manera? Ya los gays no son tratados como era antes, que les hacían bullying, los marginaban. Las épocas cambiaron, sobre todo por la masificación de la información y por toda esa tecnología de información y comunicación, los TIC. Pero tenemos que enseñar a nuestros niños que se respete.
ese tipo de actitudes hacia todas las personas. Todos somos iguales, tenemos derecho a que nos guste lo que nos guste, pero de ahí a salir e incluir a niños, hacer marcha, hacer escándalo, a provocar, o sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que hagan esto porque no tienen ningún objetivo real. El objetivo era ser visibilizados. ¿Para qué? Ya todo el mundo sabe que están ahí. ¿Por qué lo vas a visibilizar? Vístete como quieres, haz lo que quieras. O sea, compórtate como quieras, ese es un problema tuyo. Pero no obligas a los demás a imponer que ellos también tienen que hacerlo o que te acepten como tú te vistes o que te llamen con el pronombre inclusivo porque a ti te gusta llamarte así. A mí nadie me puede obligar a que yo le diga a un hombre que se siente que es mujer, que le diga, lo trate con nombre de mujer. Ahora, si tiene su documento de identidad, podría utilizarlo. Pero, por ejemplo, Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense que es brillante, se negó a usar los pronombres inclusivos y lo expulsaron de la universidad. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque hay un fin político. ¿Quién lo aprueba? Las organizaciones mundiales como la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, Parenthood de Estados Unidos, que era una ONG que trabajaba con niños y que daba consejos de cómo criar a tus niños en sexualidad, y en el fondo estaba metiendo a los padres toda esta ideología y los padres la veían como común. La Sociedad Norteamericana de Psicología lo mismo. Actualmente, si va un niño a una consulta y viene y te dice que él siente que es niña, o sea que es transgénero o transexual, tú no lo puedes ir en contra de él porque te puede meter preso en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en España. O sea, tienes que aceptarlos, aunque estén equivocados. Antes no, antes el procedimiento era pasar por una serie de evaluaciones para ver si no tenía un problema de personalidad, una patología, personalidad limítrofe, border, autismo, depresión, ansiedad. Tú tienes que descartar eso porque a lo mejor el niño se siente niña porque está deprimido, tiene un montón de problemas, lo han confundido con toda esta ideología y tiene un arroz con mango en la cabeza que no sabe qué es lo que quiere. Doc, ¿por qué ahora la política está interviniendo en temas sexuales? Es de la misma forma como la izquierda manipuló la clase. Por eso el tema ahora es esta población, para conseguir más poder, más control. La Agenda 2030 es la que más está trabajando en eso, disminuir, tener el control de la población y disminuir el crecimiento poblacional. Ese es uno de los motivos. Pero además se está tratando de controlar económicamente todo. O sea, se dan cuenta, por ejemplo, todos los bloqueos que hay en España, en Holanda, contra los agricultores. En España no les quieren dar agua a los pequeños agricultores, les quieren quitar los camiones en Holanda porque los alimentos también los quieren controlar. Ya no quieren que comamos carne de animales, sino que comamos bichos, ¿no? Entonces todos están tratando de buscar un control de la población y un control a nivel mundial y tener un gobierno único. Le está pasando con las vacunas. Ya están firmando convenios con los países para que la próxima epidemia que dicen que va a venir, que ellos mismos lo dicen, la OMS, que es más fuerte que el COVID, ellos van a obligar a que te vacunes. Y las vacunas se ha demostrado por muchos casos, muchas muertes, que no son eficaces y que traen efectos colaterales, que afectan tu salud, la muerte súbita, repentina de un montón de deportistas que han muerto, jóvenes, en plena actividad, y con una vida saludable, ejercicio y con alimentación. Los padres lo permiten porque no informan, viene el Estado y hace lo que quiere. Los padres tienen obligación de enterarse de qué contenido les están dando a sus hijos en los colegios. Acuérdense que en el Perú el Ministerio de Educación sacó unos manuales donde les enseñaban a los niños a tener sexo oral desde primaria, a tener sexo anal, cómo meter el dedo en el ano, cómo estimularlo. Eso no puede ser, eso no es un contenido de educación sexual. Entonces los padres tienen que instaurar el PIN parental. Creo que en España, Francisco, se llegó a instaurar, pero había mucha gente. El PIN parental quiere decir que tú sepas qué contenidos le van a dar a tus hijos. ¿Qué está pasando en España? En Canadá están con el homeschool, que es que tú a tus niños los vas a educar en tu casa. Porque es la única forma que no reciban toda esta ideología que les están metiendo en la cabeza en los colegios. Entonces, eso de acá, si nosotros nos quedamos callados, somos cómplices y estamos dejando que otros hablen por nosotros como padres. Entonces son los padres que tienen que hablar. Ahora incluso a los 15 se hace llamar de todo.
O sea, no solamente son pansexuales, yo tengo una lista, déjame ver si las encuentro por acá, de todas las variantes que hay. Por ejemplo, tienes los queer, por ejemplo, que son personas de género raro, no normativo, que se dicen exageradamente, que son generalmente transexuales. No todos se han operado necesariamente, pero que mantienen determinadas conductas que llaman mucho la atención y a los niños les gusta porque usan brillos, pestañas postizas, tacos grandes, disfraces, los drag queen, entonces ellos se admiran de ellos y ellos aprovechan para meter su ideología. Está basada toda en una ideología política que es la teoría queer, que surgió después del feminismo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las personas a género, que son personas que no se identifican con ningún género, no se identifican como hombres, como masculinos ni como femeninos. El fluido va cambiando, o sea, va cambiando entre lo masculino y femenino. Hoy me levanté y me sentí que era hombre, macho, masculino, y mañana no, ahora soy femenino, depende del ambiente en el cual voy a estar o a la fiesta que voy a ir. Y me voy a vestir con características de mujer o de hombre. Ley de vagabundos, exactamente. Ajá. Entonces la libertad de unos termina donde comienza la libertad de otros. Mucho dinero, exactamente, mucho dinero, mucho poder y mucha política. Yo no estoy en contra en absoluto de la homosexualidad. La homosexualidad para mí no es una orientación, sino es un gusto, una preferencia. Una orientación te guía, te lleva a determinadas conductas. En cambio, la homosexualidad es igual que la heterosexualidad. Tú no sabes por qué te gusta el sexo opuesto o tu mismo sexo. Entonces tampoco sabes por qué te gustan los ravioles y no te gusta la pizza. Y no interesa por qué te gusta, es lo que te gusta, es una preferencia y ya está. Pero nadie tiene por qué imponer eso, ese tipo de conductas. Tampoco es la mayoría de la población, antes era el 5%, ahora subió al 8%, a 10% se estima de la población, por todas las campañas que hay publicitarias y políticas y porque le dicen prueba, experimenta. Incluso si tú entras a inteligencia artificial y discutes con ella es progre, o sea, siempre te va a decir hay que respetar el género, aunque no tengan razón. Te van a decir, no, en lo biológico no importa, es cómo te sientes, y hay que respetar el género, y te dice lo mismo. Entonces, por todos lados está, la inteligencia artificial está manejada también por esta misma ideología, y es lo que están recibiendo los chicos también, por ahí. Entonces, tienes una duda, vas a la inteligencia artificial, la IA, y esa es progre. Yo le pregunté el otro día, dime una IA que no sea progre para hacer consultas, para preguntar a ver qué opina. No hubo forma, no me contestó sencillamente. Dice, tienes razón, se pone rojo y ya se bloquea y no te contesta. ¿Qué sabe un niño expuesto al trauma afecta diversas áreas del cerebro para su funcionalidad? ¿Estas variantes podrían ser producto de afecciones psicológicas? Sí, un niño no sabe, Fernando, todavía no ha desarrollado. Un niño está en otra cosa, está empezando a desarrollar poco a poco todo su potencial. El cerebro en los primeros años, el crecimiento es exponencial. Cuando tiene 2, 3 años el cerebro crece de una manera increíble. Después se va normalizando, digamos, va creciendo paulatinamente y va a producirse así hasta que termine de desarrollarse a los 25 años. Pero va a recibir también influencia del entorno, de las experiencias que tenga, de la vida, de las cosas que van pasando. Pero hay partes que te desarrollan, partes cerebrales, que desarrollan la capacidad de razonar, de tener criterios, que están en el lóbulo frontal. Pero la parte de placer, por ejemplo, el circuito de placer, la dopamina que se activa ante un estímulo placentero, eso ya empieza a activarse desde la niñez, por eso el niño siente placer cuando es tocado, es acariciado. Entonces, él va a variar sus respuestas en base a los estímulos del medio. Pero puede haber alguna alteración, puede haber un problema neurológico, puede haber experiencias negativas como abuso o violación que van a afectar y bloquear muchas veces su respuesta sexual. Entonces, por eso es importante las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, neurológicas en los niños cuando tú ves que su comportamiento sale fuera de lo común. Por ejemplo, un niño que tiene comportamientos de adulto, un niño de 6, 7 años y que imita conductas de adultos. Es decir, tiene a su hermanita y juega a tener relaciones sexuales acostado encima de ella. Que se toca, que toca las partes genitales de otra persona, que intenta tocar a los adultos, son las ferógenas o darles besos. Ese niño no tiene límites, probablemente haya sido tocado, abusado, y eso va a tener consecuencias en su desarrollo futuro.
y esa queda como una impronta marcada que hay que tratar, hay que trabajar psicológicamente, terapéuticamente, para que pueda desarrollar una vida sexual saludable. Y generalmente, ¿quién abusa de estos niños? La gente que está cercana. O sea, lo que es la familia, los tíos, los abuelos, porque son los que tienen más contacto y más confianza con los niños, y los niños confían en ellos y no los van a rechazar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quién deja a sus hijos, tener una comunicación muy cercana con ellos y creerles cuando les dicen que alguien los está tocando, porque muchos padres se niegan a aceptar que su hermano, que quieren muchísimo, esté tocando a su sobrino. Y sin embargo es lo que está pasando en la realidad. El transgénero es otra identidad sexual que se ubica en todas las identidades, o sea, todas las identidades de género, variable, parecida al género fluido, o sea que va cambiando. Tenemos también por otra parte la disforia de género, es cuando la persona no está conforme con su género, no quiere ser masculino ni femenino. No tiene nada que ver con la transexualidad tampoco. O sea, el transexual, por ejemplo, el transgénero, no acepta su género. Él es un hombre y le gustaría vestirse como una mujer femenina. Y se maquilla, se pinta todo. Y a la inversa, puede ser una mujer, pero que le gusta actuar como un hombre, con comportamientos masculinos. Pero eso no quiere decir que sea transexual. El transexual rechaza definitivamente sus genitales, los quiere eliminar, o sea, no los acepta de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Que él es un transgénero porque no acepta sus conductas ni su sexo, pero no todos los transgéneros son transexuales. O sea, puede ser que ellos acepten sus genitales. Y muchas veces se confunde con el transformista, que es la persona que se viste para un show, para actuar, y le pagan, pero esto no quiere decir que sean transgénero, ni que sean homosexuales. La preferencia sexual no tiene nada que ver con el transgénero, ni con la transexualidad. En el caso de la transexualidad, por ejemplo, tenemos acá el travesti también, que es otra posibilidad, que esta es una patología, que son mujeres que se visten como hombres o hombres como mujeres para atraer a personas de su mismo sexo. Y esto lo hacen con fantasías, con ropa, con pornografía, etcétera. Es lo que pasa en las familias, los tíos y los hermanos, es cierto. Estas eran imágenes que quería mostrarles para que puedan diferenciar, ¿no? Entonces, además existe también la transexualidad. Pero también existen otras expresiones sexuales. Acá tienen el Gmail. Este es, por ejemplo, ella masculino. Es un tipo de expresión de tu conducta, es como tú te sientes. Este término se utiliza en pornografía y es muy cotizado, sobre todo en países asiáticos. Pero si se dan cuenta, la imagen que hay entre las piernas tiene pene. O sea, se ha operado, se ha puesto los senos, se ha puesto hormonas, tiene cuerpo de mujer, pero tiene pene, lo conserva. Y es un término inglés de ella y masculino. Entonces, este tipo de expresiones sexuales son muy variadas y son muchas. Este es el tomboy que les decía. O sea, ¿es un chico o es una chica? No saben lo que es. Esta es la moda de ahora. Entonces, la vestimenta neutra. Pero esto es de hace años, porque también fue un contagio social, fue una moda muy utilizada en países asiáticos. Esta es una chica que se dice como varón y se llaman tomboy. Es otra forma de expresión de la sexualidad. Tienen los fafafines, que son hombres que genéticamente tienen cromosomas XY, pero actúan o se comportan a la manera de una mujer, pero son hombres. Es una comunidad muy criticada y la mayoría tienen pareja, pero pueden ser pareja de su mismo sexo o del sexo opuesto. O sea, no quiere decir que sean gays, que sean homosexuales o lesbianas, sino que pueden ser heterosexuales, pero se visten de esa manera. Entonces es otra de las posibilidades. Vamos a buscar otra, que son varias opciones que hay. Acá tienen el catoi. Tienen aspecto interno de hombre, tienen pene, tienen testículos, tienen espermatozoides, eyaculan todo, pero es una mujer externamente. Entonces así se llaman a los travestis y a los transexuales en Tailandia. Y el turismo europeo busca mucho este tipo de personas para tener actividad sexual. Ellos rechazan su sexo, se identifican con el sexo contrario, pero no se mutilan los genitales.
porque los utilizan, porque les pagan con eso. Y los hijras, por ejemplo, que es otro, que no son ni hombres ni mujeres, es como neutro, no son transexuales, no son travestis, es un hombre que le gusta vestirse como mujer. Son poco conocidos, o sea, poco divulgados. El comportamiento puede ser masculino, femenino, pero mayormente son hombres, pero pueden tener una pareja mujer o una pareja hombre. Y también tenemos por último las vírgenes juradas de Albania, que son mujeres donde se murió toda la población masculina, y una de las mujeres que quedaron se tuvo que ocupar de la granja y ocupar el rol de un hombre. Entonces se viste como hombre, no se casa, no tiene pareja, nada, y protege a todas las mujeres del clan. Es algo que tiende a desaparecer cada vez más, pero sigue existiendo, y es una de las comunidades más controvertidas del mundo. El resumen, hablen con sus hijos. Si ustedes no hablan con sus hijos de pequeños o de adolescentes, no se enteran de qué les están hablando en el colegio, otros lo van a hacer por ustedes. Entonces lo importante es que ustedes sepan de qué están hablando, cómo protegerlos, cómo ayudarlos a que no se confundan. La primera palabra que tienen que sacar de su vocabulario es decirle estás confundido. Es lo que más rechaza un adolescente cuando le dice mamá soy bi, creo que soy bi o que soy homo. No, acéptalo y vamos a investigar, vamos a averiguar, hay que buscar información, hay que hablar de sexo, de función sexual, de cambios del origen del sexo, un poquito el paneo que hemos visto ahora, porque son los temas que van a hacer que él se sienta comprendido. Si estás viendo una película con ellos, una serie, habla sobre la serie. Y dile, por ejemplo, no le digas qué opinas, porque te va a decir normal. Lo que tienes que decir es que hubieras hecho tú en tu lugar, si hubieras estado en una situación así, hubieras convencido a la chica para que haga tal cosa, tú lo hubieras hecho o habían otras opciones. Así te vas a enterar de cómo piensa y después vas a dar tu opinión, sin juicios, nunca juzgándolo, criticándolo, sino escuchándolo. Y vale más que escuches para que conozcas sus opiniones y después, si no sabes, decirle, mira, yo no sé mucho del tema, pero busquemos información. Pero en páginas apropiadas, no en TikTok, no en YouTube, no en influencers, búscala en páginas científicas. ¿Ok? Bueno, se nos pasó el tiempo. Para variar, siempre se nos va rapidísimo. ¿He dejado a todos ellos? No, yo creo que todos ustedes saben lo que está pasando, pero tienen que empezar a hablar. Tienen que hablar del tema, hablen con su familia, con amigos, sepan qué opinan, no se cierren, probablemente sean criticados porque la moda es lo socialmente correcto y les van a decir eres un homófobo, eres un transfobo, eres un conservador, eres un cavernario, no. O sea, ustedes den sus opiniones, pero busquen sustento, ¿ok? Este tema lo vamos a seguir continuando. Yo no quiero quedarme callado, como les digo, no me importa si me afecta con seguidores, con todo. Me encantaría que lo puedan divulgar en sus redes o en otras redes o compartir. Esto queda en YouTube, la próxima semana sale en YouTube, también en Facebook, en Instagram, como Sexólogo Rondoño, en Twitter. Mientras a más gente llega y esta información, más podemos compartir toda esta ideología que está afectando y que va a afectar a nuestros hijos, nietos y adolescentes. ¿Ok? Bueno, me alegro que les haya gustado. Cualquier comentario o cualquier duda que les quede, escríbanme. Yo sé que hablo muy rápido, pero es muy poco el tiempo que tengo para darle información. Cuando salga el podcast, lo vamos a subir. Creo que va a salir por capítulos porque dura 1 hora y media. Pero vale la pena que lo vean. Un abrazo grande, gracias por estar acá con nosotros. Francisco, muchas gracias por estar allá en España también. Divúlgalo, como te digo, por favor. Y tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente. Posteriormente vamos a hablar de un daño irreversible y de nadie nace en un cuerpo equivocado en otros programas. Un abrazo grande, cuídense, lindo domingo y nos vemos el próximo jueves, 9 de la noche. Chao, chao.